Voy a compartir todo. Ok, ahí se ve, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve bien? Algo de pasar, pero no pasa ya. ¿Esto está bien? Sí. Bueno, vamos a tener, como yo les contaba, 4 clases. La primera, la de día de hoy, es nieve, dentro de un contexto de un bloque que se llama nieve y avalancha. Por lo tanto, hoy día vamos a ver la parte de nieve. Luego, mañana, viernes, vamos a ver avalanchas. Mañana normalmente tenían 2 clases, pero como finalmente soy yo el que tengo las clases, mañana por día viernes vamos a hacer una, ¿ya? Que es avalanchas. Y vamos a dejar las otras 2 para el día lunes, ¿ok? Que es gestión del riesgo y evaluación de terreno, que son bastante, se unen bastante las 2, ¿ok? No sé si alguien tiene algún problema en eso, en los horarios. Aber te diste las dos clases el lunes desde las 7, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. En vez de hacer mañana las 2 clases, mañana de seguido, ¿cierto? Cambiaría una para la otra para el lunes y hacemos las 2 el lunes. Eh, Eso, entonces las otras son, como decía, gestión del riesgo y evaluación de terreno. Y hay una tarea, y la tarea la vamos a ver el último día, entonces necesito que el último día sobre todo estén como bastante activos y que traten de estar con un computador, porque también vamos a hacer unas tareas, ¿ya? Unos trabajos. Entonces el día del 4 vamos a hacer algunos trabajos en la clase y también preparación para lo que es el trabajo. El trabajo tiene un 60% de aprobación. Bueno, veamos un poco el objetivo como de esta temática en general, que tiene que ver con la nieve y avalancha. Una de las cosas principales es generar en ustedes competencias, ¿ya? Estas competencias esperadas tienen que ver con gestionar el riesgo de avalancha en actividades deportivas, es decir, cada vez que se hace una actividad deportiva en invierno, en nieve, ustedes serán capaces de gestionar ese riesgo que produce las avalanchas. Por otra parte, en gestionar un rescate de avalancha, es decir, si hay una avalancha que ustedes puedan accionar, que puedan poderla gestionar, porque que puedan realizar un rescate, y eso principalmente lo van a hacer obviamente en terreno, trabajar todo lo que es en terreno, el rescate. Y por otra parte, también está claro que cada vez que usted hace una actividad quizás de instrucción o de guiado, que también tengan algunas herramientas para que poder traspasar a los alumnos o alumnos. Entonces, introducir algunos temas de nieve avalancha, por eso también la vamos a ver desde el punto de vista bien teórico, para que entiendan un poco, para poder comprender un poco de dónde viene esta materia o cómo se puede traducir, cómo se puede entender. Y luego también, ¿cierto?, introducir en temáticas de la utilización del DBA, la pala, la sonda y conceptos generales en general de nieve y avalancha. Entonces, el objetivo de esta serie de clases principalmente es como desarrollar desde esta temática la parte teórica, ya desarrollar toda la parte teórica. Ahora, la parte teórica no es tan sencilla, si se puede decir, de esta temática, porque es una temática bastante grande, bastante en, es una ciencia más que nada, ¿ya? Más que está asociado obviamente al deporte, pero lo vamos a ir viendo desde a poco, se lo voy a ir contando. Bueno, la primera clase que es hoy, un poco el resumen de lo que vamos a ver, nieve y conceptos de medidas físicas en nieve, la introducción del tema de nieve y avalancha, vamos a ver física de la nieve y perfiles de nieve. Eso principalmente un poco entender la nieve. Avalanchas, el día de mañana, vamos a ver conceptos y descripción, vamos a ver conceptos, ¿cierto? Vamos a ver los nombres y cómo existen un poco escuelas, ¿cierto? Cómo las llaman en diferentes formas. Y antes está como un poco avalancha de información, de nombre, un poco entender de dónde viene, pero en general entendiendo cuál es la base y el concepto que hay detrás de las avalanchas.
bueno, vamos a ver la física de avalancha y vamos a ver las 5 problemáticas en avalancha y que también, bueno, desde otro punto de vista se pueden hablar de 9 problemáticas. Eso lo vamos a ver también mañana. Luego vamos a pasar a la gestión del riesgo. También vamos a ver conceptos, descripción. Acá hay muchos conceptos que ustedes ya han visto y vamos a tratar de ver si los podemos ordenar y un poco interaccionar con ustedes, a menos cómo podrían describir, ¿cierto? Esta temática que es bastante teórica, si se puede decir, pero es súper aplicable, como fácil de aplicar como en terreno. Entonces está la toma de decisiones, que yo me imagino que lo han trabajado bastante en terreno, y herramientas de gestión en temas de avalancha, hay bastante, muchas, vamos a trabajar con algunas, y obviamente vamos a repasar un poco lo que es el 3x3. Y luego, en evaluación del terreno, vamos a ver cómo uno debería, vamos a analizar el riesgo, vamos a entender cómo describir este riesgo ya en términos un poco, cómo medirlo, si se puede decir. Vamos a ver algunos test de estabilidad que se hacen en el manto, vamos a ver gestores de riesgo de avalancha, vamos a ver varias herramientas y finalmente vamos a ver lo que es la tarea. Así que hay como harta información, harto trabajo. Aún así, si han hecho formaciones, les recomiendo que hagan las clases, no todo está visto, es una temática bastante amplia y siempre se aprenden cosas nuevas. Y sobre todo que es importante que estén para que vean la estructura, porque de esto vamos a sacar una tarea. ¿Ok? Ahí entraron la gente, doy la bienvenida. Estaba haciendo no sé cómo avanza, no me avanza con el... Bueno, está mi mail ya. Vamos a cambiar. A ver, bueno, bienvenidos a los que se han ido sumando. Camila, por ahí. Pueden hacer preguntas todo el tiempo, ¿ah? No pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y pueden ir interaccionando y también pueden ustedes dar su aporte para ir un poco enriqueciendo un poco la clase también. Profe, consulta, ¿esta es la clase de medicina del frío? No, O la de no, avalancha? perdón, verdad, se me olvidó decir. No, la cambiamos. Parto yo y después viene Pablo, ¿ya? Ah, Perdón, se ya me es que la olvidó otra decirle, clase lo tenía salía tan... Darío Arancibia. No, claro, a veces lo que... Bueno, ¿quién está preguntando? Ah, es que eso contó en antes, pero claro, como Claro, no, estamos lo dije hablando de más este claro, ya. tema, yo Sí, dije, bueno, ¿es era medicina Darío el del que hacía frío? una de las clases, ya, que es de gestión, pero la voy a hacer yo. Esa clase era de... Era hoy, pues claro, era hoy, pero la hago yo, ¿ya? No pudo hacerla, así que la hago yo. Y el Pablo, que venía primero, va a pasar segundo y yo la hago primero esta clase. Entonces Pablo hace medicina de montaña. Yo parto con gestión, pero en verdad cambié yo el orden. Vamos a partir desde un orden, vamos a hacer la primera, como les ponía recién el caso, vamos a partir con nieve, avalancha, después vamos a ver la gestión para un poco abordar todo lo que se vio en nieve y avalancha, y luego vamos a terminar con, con con evaluación de terreno, que me parecía como a mí una forma un poco más lógica, ¿cierto?, de ir presentando las temáticas, porque finalmente con eso al final vamos a poder hacer las tareas y sobre todo el trabajo que quiero que hagan también en clase. ¿Ok? Un segundo. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede ver, no? Sí, se puede. Ok. Bueno, vamos a ver primero un poco la área de estudio. Vamos a hacer una pequeña introducción de la temática en general de nieve avalancha. Esta temática es bastante amplia, súper grande. Tiene muchas líneas. Tiene las líneas deportivas, la línea de ingeniería, de meteorología. Principalmente porque estudiamos en la nieve avalancha. El principal objetivo de estudiarla es porque necesitamos protegernos del evento, sobre todo de las avalanchas. Y desde ahí nace toda una rama, ¿cierto?
de estudio y de poder desarrollar esta temática con el fin principalmente de proteger. ¿Y qué es lo que se protege? Se protege las personas y se protege también las estructuras, ¿ya? Todo lo que se ha construido, lo que se puede en un edificio, en caminos, labores, eso es lo que se construye principalmente. Entonces, desde ahí hay toda una gama de acciones y de maquinaria para poder desarrollar esta área. Podemos identificar algunos tipos de actividades que se generan en invierno o en montaña también, o en invierno o en nieve, que tiene que ver con las actividades deportivas, con las actividades productivas, la actividad cultural y científica. Vamos viendo un poquito. La parte deportiva, ustedes bien la conocen, tenemos el esquí, tenemos las actividades que generan ustedes, que puede ser el esquí de montaña o que pueden ser las raquetas, las travesías invernales. Luego, bueno, además hay otras, ¿cierto? Están las motos de nieve en algunos países que están bien desarrollados, en Estados Unidos sobre todo. Está toda la parte productiva, acá está la parte vial, hay caminos que hay que siempre mantener, hay que resguardarse del riesgo de avalancha, está toda la actividad turística, también están los guiados, el esquí, como decía, también los refugios, la vida de refugio, y también tenemos la parte industrial, pues hay minas que están en montaña, hay diferentes actividades que van a poderse desarrollar en montaña que obviamente hay que resguardarlas en invierno. La parte cultural, hay mucha vida, por ejemplo, en todo lo que es los Alpes, hay mucha vida en las montañas, hay gente que vive ahí en los lugares. También en Perú, Bolivia, ¿cierto? Tenemos gente que vive en las montañas. Y luego, bueno, tenemos todo después una parte que tiene que ver con la meteorología. La meteorología también se empieza a desarrollar muy fuerte en temas de montaña y va muy encima de poder entender también el fenómeno de avalancha. Y por último tenemos todo un mundo científico que está abordado en las montañas y también en el fenómeno de las avalanchas y de la nieve. Entonces, más o menos estos son como un poco todas estas actividades que hoy en día se generan en la montaña. El deporte es una parte de ello, pero hay una gran maquinaria por detrás ya de ingeniería, de un montón de ciencia aplicada a estas labores. Bueno, esto es un cuadro, menos que como muy tratar de ver todas las áreas donde uno puede estar actuando en esta temática. Principalmente, ¿cierto? Hay como yo les decía, en otras partes, ¿no? En Chile, el desarrollo mayor que se hace en términos así como de ingeniería está en la minería, en términos de obras civiles. En caminos tenemos pocos caminos, ¿cierto? Que están sometidos al riesgo de avalancha, algunos en los centros de esquí, algunos en el paso cordillerano, y eso sería. Pero hay otros países, ¿cierto? En Europa sobre todo, en Canadá, en Estados Unidos, donde la comunidad está mucho más abordada en estos sectores. Bueno, veamos un poco en términos del deporte. En términos del deporte, lo que se hace, el principal objetivo es poder eliminar los accidentes en invierno y poder gestionar el riesgo del peligro de avalancha. Y eso es ahí donde un poco se suma toda esta actividad o todo este módulo invernal. Los profesionales que trabajan en la montaña, usted los conoce, son los guías de montaña, están los instructores de esquí, los pisteros. Como yo le decía, también está el deporte de motonieve. Nosotros en poco vemos, en Chile empezaron a haber un poco de actividades de motonieve, pero no se ven demasiado. Están las competencias para actuar, hoy dice ARBA y dice DBA, un poco las que estamos buscando, y él se las comentaba un poco recién. Voy a pasar rápido con esta porque es una pequeña introducción. Las competencias, ¿cierto?, que tienen que tener los guías principalmente es a lo que yo les decía, que puedan generar principalmente una clase, ¿cierto?, a base de nieve de avalancha en la temática, y poder introducir a las personas en la temática en cursos de iniciación de nieve, y sobre todo poder gestionar un rescate. ¿Ya? Eso es como donde más se apunta en este módulo. Bueno, en términos de ingeniería y obras civiles, en verdad el campo es sumamente grande. Tenemos en infraestructura y normas, en Europa esto está súper normado, en Estados Unidos, Canadá también.
hay mucha documentación desde parte del gobierno para que funcione, cómo va a funcionar todo lo que es la infraestructura en montaña. Para eso se determinan ciertas protecciones que son temporales, permanentes, y de esto a su vez están los activos y los pasivos. En todo, prácticamente la mayor carga de ingeniería o de equipos que se ocupan acá, prácticamente la mayoría vienen de Europa. Las partes más fuertes que ingresan todo este equipo es Suiza, y luego está Francia. Están 2 torres detonantes de avalancha que se instalan en la montaña. En la torre Wiesen es un equipo suizo, como es la que se ve acá, ¿ya? A izquierda, arriba la imagen 8, y que baja un explosivo, lo hace bajar por una cuerda, tiene un revólver arriba, una especie de revólver que toma el cartucho, lo hace bajar y hace explotar la avalancha. Esto se puede comandar por radio, o sea, sistemas de un iPad, ¿cierto? Un sistema de telefonía. Al lado tenemos Gasex, que esto es una cámara de explosión que genera oxígeno, a partir de oxígeno y a partir de propano, y se juntan los 2 aires, se hace una chispa y esto explota. Tienen capacidad, hoy en día son los que más se utilizan, o lo que más se está utilizando hoy en día. También hay otros sistemas como Tacatex, que son unas especies de andariveles que transmiten los cartuchos de dinamita. Y también está la cartucho de dinamita, que son a mano, que son los que utilizan también los pisteros muchas veces. Pero en zonas que son de más difícil acceso, normalmente se utilizan en este tipo de sistemas. Y después tenemos todo lo que son las mallas. También las mallas, hay varios fabricantes de mallas, pero las mallas más utilizadas también vienen de Suiza, son las más, que se puede decir, las más robustas. Y bueno, y después tenemos todo lo que son las estructuras de ingeniería que tienen que ver con los pasos de nivel o protecciones anti-avalancha. También acá en Chile ahí se pueden ver en el camino a Argentina, ¿no? Cuando vamos al centro de esquí de Portillo, ¿ya? Bueno, y después tenemos toda la parte de meteorología, que también hay toda una parte de ciencia por detrás, a partir de todo, de un montón de años y años de estudio y de modelos matemáticos, y hoy día son modelos los que generan un poco la predicción. Acá tenemos 2 boletines, uno de Meteo France y el otro, uno que está generado en el Colorado. Normalmente estos son centros de investigación que van un poco ayudando a los sistemas de meteorológicos a generar toda la información y los modelos para que estos se vayan desarrollando. Son muy parecidos a los modelos meteorológicos, pero con respecto a avalancha. Y y principalmente, esto lo vamos a ver en la última clase, vamos a tratar de que ustedes también puedan generar un reporte de este tipo. Y principalmente lo que busca es decir cuál es el riesgo, enumerarlo del 1 al 5 por una categoría de avalancha, de riesgo de avalancha, y ver cuál es la zona que está expuesta y identificar los primeros riesgos, o sea, desde dónde viene el riesgo, ¿ok? ¿Qué tipo de avalancha o qué tipo de riesgo asociado a esta avalancha es la que existe, ¿ok? Bueno, luego en ciencia tenemos un mundo bastante amplio. Hoy en día, como yo les decía, el objetivo es generar modelos mejores, más predictivos. Aquí a la izquierda podemos ver como un pequeño modelo donde a partir de nevadas, que son los que están los carritos estos como cuadraditos, se va viendo, no sé si la alcanza, que yo no la veo ahora. Lo que están buscando, ¿cierto?, es encontrar un índice de inestabilidad, y lo encuentra en un punto de nevada alto. Y esto generalmente se hace a partir de observaciones y después, obviamente, de modelos. Los principales modelos son Snowpack, que es suizo, y Crocus, que es francés. Son los que más se utilizan. Después está Snowgrid y Senorge, que es de Noruega. Snowgrid no me acuerdo dónde es, pero en general todos los modelos vienen de Europa también. Entonces los norteamericanos normalmente ocupan Snowpack o han hecho algunas asociaciones para trabajar con los otros también modelos que son europeos. Y un poco para terminar,
veamos un poco de las formaciones. Hay formaciones que están asociadas a la avalancha, y también cada país tiene sus diferentes formas de entregar las formaciones de nieve y avalancha. Hoy en día, como el más conocido en Chile pueden ser los modelos de Estados Unidos y Canadá, que son diferentes pero muy parecidos. O sea, pertenecen a dos asociaciones diferentes, pero un poco Canadá el que ha generado como la mayor cantidad de información, y Estados Unidos ha un poco replicado los modelos. Se basan en formaciones principalmente deportivas, que le llaman las formaciones, estas son en recreacionales, y luego pasan a un nivel un poco operacional, debido a que en Canadá hay mucha actividad, ¿cierto?, que se hace en montaña, como yo les contaba. Por lo tanto, finalmente, requieren personas que ya vengan un poco capacitadas. Por ejemplo, si necesitan a alguien que va a manejar un camión, necesitan que ellos tengan una formación en un camión que va a pasar por un camino de avalancha, o que va a operar algún equipo, necesita que esos vengan con formaciones. O las mismas, los pisteros también necesitan que hagan las formaciones, y así en general necesitan que las personas se vayan formando. Entonces, para eso se han formado estas asociaciones, y los que van lo que van formando y haciendo un poco de formación continua. Lo que no quiere decir en muchos casos que que está asociado a un título, ¿ya?, profesional. En general son formaciones continuas y que van asociados a lo que tú vas a trabajar o lo que tú vas a trabajar. En varios casos, por ejemplo, también pueden dar ellos formaciones básicas, ¿ok? Y de esa forma van construyendo como una especie abultando un poco los conocimientos. El modelo europeo es bastante diferente. Tú, en verdad, están las federaciones deportivas las que generan toda la parte recreacional, si se puede, usando el mismo concepto. Y luego, lo que tenemos es en las formaciones, en todo lo que tiene que ver con lo profesional, viene hecho, tú te vas a formar, ¿cierto?, dentro de tu misma profesión. Tu profesión te va a formar para que tú trabajes en un ámbito de montaña. Por ejemplo, si eres un guía de montaña, en la formación la vas a recibir adentro de la formación de guía de montaña, y no tienes que irte a un ente exterior a hacer la formación. Y en Chile en realidad no hay una estructura, por lo tanto las formaciones generalmente uno las hace estas formaciones uno las hace de estas asociaciones que han venido, o algunas asociaciones también europeas, y desde ahí uno un poco empieza a armar su currículum. Por eso que en esta formación tratamos de igual de generar una carga un poco importante de la temática, un poco equiparando a unas, por lo menos a unas 80 horas de formación, ¿ya?, que no es poco en la temática. Bueno, eso un poco para comenzar, un poco a darles de dónde viene un poco toda esta temática, y lo grueso que es. No sé si alguien quiere aportar algo. Bueno, pasemos ahora al tema nieve, propiamente tal. La nieve, se habla de cobertura de nieve estacional. ¿Alguien podría decir por qué se habla de nieve estacional, o qué otro tipo de nieve hay? ¿No? Bueno, la nieve estacional, el término viene es porque aparece en la estación de invierno, ¿ya? La nieve aparece y luego se va. Entonces todos dirían, bueno, la nieve que hay. La nieve glaciar generalmente queda, ¿ya? Entonces queda desde una estación a la otra. Entonces el término de la nieve estacional, que es como un concepto bastante técnico o científico, para diferenciarlo, se habla de la nieve estacional, ¿ya? Uno puede hablar de la nieve, pero si quieren ir un poco más allá y detallar, ese es el concepto. Bueno, ¿qué es lo que se hace cuando empezamos a estudiar la nieve? El principal como foco de empezar a estudiar la nieve, o cuál sería uno de los objetivos como bastante importante, es determinar la estabilidad, ¿ya? Y al determinar la estabilidad, en realidad es un poco
lo que se hace en realidad es buscar la inestabilidad. Entonces uno todo lo que aprende que tiene que ver con la nieve, en realidad lo que uno está buscando es la inestabilidad, porque cuando sé que hay una inestabilidad, trato de tomar medidas contra eso, trato de generar alguna acción contra eso, ¿ya? Pero el fit de estudio en sí, si lo podríamos resumir, eso es lo que busca. ¿Y por qué necesitamos aprender de la nieve? Es por eso, y de las avalanchas. Partamos un poco como de algunos conceptos. También hay otro concepto que tiene que ver con la cobertura de nieve, que es el snow cover, y que tiene que ver cuánto es lo que abarca la nieve. La nieve, por ejemplo, si tomamos Santiago, la nieve va a llegar hasta los límites de Las Condes, y más abajo no llega, ¿cierto? Y esa sería la cobertura, cuánto puede abarcar la nieve. Y desde ahí tenemos una profundidad. Entonces, de acuerdo a esa cobertura, ¿por qué es importante? Porque nos dice cuáles son los rangos de espacio o de área donde va a estar involucrada la nieve, y por lo tanto donde se va a ir apareciendo obviamente todo lo que viene asociado, los riesgos de avalancha, cuando son en montaña, etc. ¿Ya? Entonces también un dato siempre importante a saber es la cobertura. Y de ahí hay otras medidas. También otra cosa importante es saber que la nieve es parte de la criósfera, ¿ya? Es un dato importante, y cuando se estudia la criósfera, claro, uno de los estudios principales, ¿cierto?, es analizar la cobertura, que nos dice cuánta cantidad finalmente o cuánta área tenemos de este elemento dentro de la criósfera. Esto me parece que... Ya, ok. Parece que tenía una... Bueno, ¿cómo parte todo esto? La nieve es principalmente un material granulado compuesto de finos cristales de hielo aprisionando aire. Eso es la nieve, así como una definición que la pueden encontrar en cualquier lugar. Cuando las nubes de temperatura descienden a 0 grados Celsius, las gotitas de agua comienzan a convertirse en cristales de hielo. Esto en verdad no es tan fácil. Lo primero que ocurre, ¿cierto?, que tenemos una nube que es finalmente tenemos el gas, ¿cierto?, tenemos el agua convertido en gas, pero esto, ¿cierto?, lo primero que ocurre es que empiezan a aparecer gotitas de agua. Estas gotitas de agua, para que se forme una gotita de agua, que finalmente es cuando uno ve la nube, tiene que haber un núcleo. Son partículas bastante, muy, muy pequeñitas, y a partir de ese núcleo se genera la gotita de agua, ¿ya? Estamos hablando de micrones, de partículas que son muy, muy pequeñas, y desde ahí el agua puede condensar y se puede convertir en una gota, o sea, este gas de agua. Y luego, para que esa gotita de agua se transforme en nieve, tiene que empezar a bajar la temperatura por debajo de 0 grados. Cuando baja por 0 grados, tampoco se va a convertir en hielo inmediatamente, también se requiere otro núcleo, ¿ya? Se requiere otro núcleo que son núcleos que son diferentes a los otros, son muchas veces partículas, son aerosoles, partículas salinas, que tienen otra estructura, y en el cual esta gotita de agua se va a unir y va a empezar a formar el hielo. Cuando genera el hielo, en todo lo que estamos hablando de que estamos en un ambiente saturado por el vapor, y estas van a empezar a formar las diferentes estructuras del copo de nieve, ¿ya? Y eso va a variar, depende de la presión, depende de la temperatura, y dependiendo de estos dos factores, es que finalmente qué cristal va a ocurrir. El cristal de nieve también se podría formar sin un núcleo, pero para eso necesitamos hacer descender la temperatura, si no me equivoco, a menos 40, ¿ya? Entonces, obviamente, eso es bastante complejo, o puede ocurrir también, pero ahí pasa directo, no necesita el núcleo, pero cuando está con los núcleos ya se empieza a formar a partir de abajo de los 0 grados, ¿ok? Y desde ahí, como yo le decía, podemos tener un montón de formas, y ya estas formas se pueden identificar en estos 10 tipos, pero que en realidad hoy en día esta tabla es bastante gigante. La última, una bastante reciente, la generaron, si no me equivoco, unos japoneses, y ya tiene está todo subgrupo, y hay más de 30, no, más de 100 formas, ¿ya? Las últimas tienen 50, las últimas, pero, o sea, las normales, y estas ya empiezan a tener muchos más. ¿Y cómo han logrado esto? Lo han logrado muchos en laboratorio. Hay unos laboratorios, yo les voy a tratar de mandar
algunos videos y generan las condiciones de presión, humedad y temperatura y saturación, obviamente, del agua, y empiezan a generar todas estas diferentes formas. Y es así como han ido fotografiando esto. Esto lo pueden ver en Snow Crystal, y es un científico que se ha dedicado a fotografiar y a generar con esta maquinita, con este laboratorio, diferentes formas. Entonces, de esa forma se puede predecir y decir cómo cada de estos copos se pueden formar en la naturaleza. Bueno, pasemos un poco ahora a estos cristales. Bueno, acá están, cada uno tiene un código en letra, en número, y obviamente están los nombres en inglés, en francés. Tenemos las columnas, las agujas, las plaquetas, estrellas, dendritas, esas son como la más conocida, las estrellas dendritas. Después tenemos cristales irregulares, tenemos los graupel. El graupel es un cristal que pasa por diferentes capas de aire. Por lo tanto, en un momento este puede ser cualquier forma de cristal. Puede ser, por ejemplo, una estrella dendrita y que va a pasar por una zona de humedad. Entonces se le van a adherir mucha humedad alrededor y luego va a pasar por un aire frío. Y entonces finalmente lo va a envolver. El tema del graupel es que uno de los únicos granos o cristales que se forman en el aire que pueden durar en el manto de nieve. Todos los demás, por un tema de metamorfismo mecánico, se desarman, ¿ya? Se destruyen. En cambio, el único que puede durar. O sea, puede ser cristal, es cristal y puede ser también grano a la vez. Tenemos que entender que los granos son los que están en el manto de nieve, ya en la superficie, en el suelo, y cristales son los que están en el aire. Tengo una guía que les voy a dar con todo esto, así que no es necesario que tomen apunte, o pueden tomar apunte, pero tengo unas guías para esto. Bueno, y acá hay un gráfico un poco donde dice cómo a partir de las temperaturas y a partir de la humedad se van a ir formando estos diferentes tipos. Entonces, si pueden ver acá, estas dendritas grandes se forman con menos 15 grados y con alta humedad, ¿ya? O sea, una saturación alta. ¿Ok? Pueden preguntar, si hay alguna duda. Bueno, acá hay un par de formas. Acá tenemos dendritas, estrellas. Acá tenemos bastones. Acá hay bastones también. Y todo esto ha sido sacado en laboratorio. Acá hay un poco más. Súper bonitas. Bueno, veamos cómo se forma el manto. Lo primero, tenemos obviamente una superficie que se va a empezar a enfriar el aire. Por lo tanto, en un momento el aire va a estar tan frío que incluso el suelo va a empezar a quedar a 0 grados, ¿ya? O sea, tenemos todo el aire, todo desde la superficie del terreno, lo tenemos con temperaturas por debajo del 0 grado. Recuerden que normalmente, ¿cierto? A medida que vamos aumentando en altura, la temperatura va disminuyendo. Entonces podemos decir que en un momento ya todo el aire está por debajo del 0 grado. En este momento, si empieza a llover o va a precipitar, digamos, va a precipitar, lo más seguro es que la precipitación sea en forma de nieve, por lo que vimos recién. Entonces, de esa forma, ya en un momento del invierno, ¿cierto? Cuando empieza el otoño, empieza a llover, empieza a precipitar lluvia, pero a medida que se va enfriando el aire, esta precipitación va a empezar a hacer nieve, pero cuando la nieve va bajando, si el suelo o las temperaturas de más abajo no están bajo cero, no se va a depositar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que tener una superficie que esté a 0 grados, y en ese momento la nieve va a empezar a depositar. ¿Ya? Entonces ahí se empieza a generar la primera capa de nieve. Si las temperaturas siguen por debajo del cero, las próximas nevadas también van a empezar a aumentar el manto de nieve. Y luego, una vez que ya se empieza a depositar, empiezan a haber factores que empiezan a influir sobre la evolución de este manto. Tenemos principalmente las variables meteorológicas, también tenemos variables morfológicas y geográficas de cómo se va a formar el manto, pero la evolución del manto
tienen una sola, prácticamente, ¿cierto? Una sola variable que la va a hacer que esto se mueva, y tiene que ver con las variables meteorológicas, ¿ya? O sea, es lo que va a influir finalmente de cómo va a evolucionar el manto. Es de ahí que para poder entender el manto también es sumamente importante entender qué es lo que pasa con las condiciones meteorológicas. Todo lo que tiene que ver con los modelos del manto de nieve o de la predicción de avalancha tiene que ver con las condiciones meteorológicas. Bueno, veamos un poco los factores que influyen. Con estas variables meteorológicas principalmente, la temperatura del aire, el viento, la precipitación, la radiación. La temperatura del aire es importante porque puede generar lo que se llama gradiente de temperatura dentro de la nieve, que va a hacer que el metamorfismo de la nieve, que vaya cambiando la estructura de los granos. También tenemos los vientos van a formar cornisa, van a formar estructuras de placa de viento. Tenemos también la precipitación, que puede ser cargas de nieve o pueden ser cargas de agua, ¿ya? Y tenemos la radiación. La radiación obviamente va a modelar, ¿cierto?, la nieve, la va a derretir o principalmente la genera en los estados em, de fusión, ¿ya? Entonces, por otra parte tenemos la morfología, que tiene que ver con las pendientes. En ciertas pendientes, cuando las pendientes son sobre los 50 grados, la nieve ya no se acumula de forma tan fuerte, ¿ok? La nieve tiende a purgar, a caer. Tenemos el relieve también, ¿cierto? Van a haber zonas que van a tener más acumulación que otras, y tenemos la orientación en el aspecto, en este caso, que, por ejemplo, para lo que es Chile, en las caras norte y sur, obviamente, bueno, lo que es en todo el mundo, ¿cierto? Las caras norte y sur tienen diferente evolución. Hay una cara que está siempre dando al sol y otra que siempre está oculta. Por lo tanto, la evolución de esas dos aspectos van a ser diferentes. La nieve que se está en un lado de orientación del cerro es totalmente diferente a la que tiene la otra orientación. Y también tenemos los movimientos de nieve, ya por avalancha y, como le dije, también por transporte de nieve. Y la latitud y la geografía también es un concepto de cómo, un factor que va a ser que nos va a indicar cómo se mueve cómo evoluciona la nieve, y tiene principalmente que ver con la latitud y la ubicación en el continente. Entonces, la latitud, obviamente, la nieve que tenemos en la zona central es completamente diferente a la que tenemos en Patagonia, por ejemplo. Y la ubicación en el continente también es importante. Por ejemplo, existen en las cordilleras que son continentales o oceánicos. Por ejemplo, bueno, siempre hago esta pregunta: ¿qué creen ustedes, los Andes sería continental o oceánico? Héctor. Aquí estoy. Yo diría que es más oceánico, porque recibe influencia directa del Océano Pacífico. Correcto, Está más cerca. eso es, ¿cierto? El- y, la evolución de la nieve en una montaña oceánica es completamente diferente a un terreno o un área, ¿cierto?, continental. En la continental normalmente es mucho más seco, es mucho más frío, los inviernos realmente son fríos, lo que pasa en Europa, por ejemplo, en, que los Alpes son continental, son bastante fríos, la nieve es bastante seca, entonces tiene otra evolución. Además, en Europa la latitud es mucho más alta, entonces también tiene un concepto de la radiación, que lo genera mucho más frío y la nieve evoluciona totalmente diferente. Y en los Andes hay una componente muy fuerte del océano, hay mucha humedad en la montaña, a pesar de que uno sabe que por altura es seco.
en términos generales es una montaña que tiene una carga húmeda. Y tenemos también la latitud, que el sol obviamente pega fuerte, sobre todo en la zona central, y a medida que uno va al sur, en la nieve, o sea, hay menos radiación, pero tenemos el componente fuerte de la humedad, de que son montañas oceánicas. Acá, bueno, veamos un poco lo que les contaba recién, un poco con la transporte de nieve. El transporte de nieve es bastante conocido, ¿ya? Genera ciertos movimientos de la nieve desde una zona a otra, ya sea cuando está nevando o incluso a veces no está nevando, pero solamente va a transportar desde una ladera a otra ladera. Desde donde viene el viento se llama la zona de barlovento, y donde desacelera o donde se acumula va a ser la zona de sotavento. Y el efecto se genera al pasar una montaña, es como el efecto Fohn, que cuando el aire quiere pasar a través de una montaña, tiene que aumentar la velocidad, porque no puede pasar, ¿cierto?, por el flujo. Esto es un tema totalmente hidráulico, si se puede hacer, ¿cierto? Necesitamos que un flujo se pueda meter en una zona muy pequeña, en un tubo. Entonces, imagínense un embudo. Entonces, el viento, este flujo de aire, necesita la única forma de pasar es aumentando la velocidad. Entonces, en toda una arista, siempre donde ustedes van a encontrar mayor viento, y esto hace que la nieve se transporte desde un lado hacia el otro, y al momento de transportarse, genera estas formaciones, forma unas zonas de acumulación y forma cornisa. Cuando se desacelera el viento, cae y se acumula. Ahora, esto, por ejemplo, cuando está en una nevada, en la primera nevada la nieve no tiene cohesión, tiene muy baja cohesión, por lo tanto las primeras nevadas se van generando con muy poca cohesión, y a partir que si puede salir el nieve o si sale el viento, perdón, va a empezar a ver que esta nieve se mueve, y acá empieza el primer metamorfismo mecánico, donde las partículas, los copos de nieve se rompen y generan pequeñas en granito, que se llaman grano fino, y esta tiene una cohesión sumamente alta. Entonces, en la zona de acumulación, muchas veces, y la cornisa está hecha con esta nieve muy, muy, muy dura. El problema es que abajo de las zonas de acumulación, que muchas veces se llama placa de viento, o se llama placa de viento, la gente lo conoce como placa de viento, se genera esta capa que no tiene cohesión, y en ese momento se genera una placa, ¿ya? Tenemos una zona con mucha cohesión sobre una zona que tiene poca cohesión, que está por encima de una zona con mucha cohesión, y eso es una placa. Y en este caso se conocen como placa de viento. Son bastante peligrosas porque van a estar en las aristas arriba, entonces son la zona donde la montaña tiene más pendiente, y a la vez acumula mucha nieve, entonces la cantidad de nieve que va a caer desde esa zona es alta. Veamos un poco los estados del agua. Tenemos tenemos, ¿cierto?, los tres estados, que es el sólido, líquido y gas. Tenemos el vapor de gas para el gaseoso, agua para el líquido y hielo sólido. Entonces, oye, sobre 1, 2, 3, 4. Se fueron cayendo los compañeros. Entonces, vamos a tener que, desde líquido a sólido, se llama solidificación, de sólido a líquido es fusión, de gas a líquido vaporización, y de gas a líquido licuefacción. Luego tenemos de gas a sólido, que es la condensación sólida o la sublimación inversa, y luego tenemos de sólido a gas, que es la sublimación. Bueno, prácticamente todas estas etapas ocurren en la nieve, ¿ya? Son muy importantes las etapas de sublimación y de condensación sólida. Otra propiedad que tiene las vamos a ir revisando de a poco. A veces no me detengo mucho, pero pueden hacer preguntas, ¿eh? No hay ningún problema, o pueden sumar algo si quieren decir algo. Propiedades físicas de la nieve. En términos físicos, o en términos de cuál es la plasticidad que tiene la nieve, hay tres. Está bajo compresión. Los granos tienden a agregarse, es decir, si ustedes pueden compactar, y este es un ejemplo súper fácil, que ustedes toman la nieve y la pueden apretar, y normalmente se va a compactar, se hacen como estas famosas bolitas de nieve con las que
jugamos. Luego tenemos bajo tensión. Si ustedes tiran la nieve desde un lado hacia el otro, estas se van a disgregar, por lo tanto se van a separar y finalmente pueden separar la nieve, ¿ya? Y tenemos la deformación por cizalladura, es decir, si yo tomo la nieve y la tiro hacia un lado y hacia el otro, van a tender a cada uno a irse en diferentes direcciones, ¿ya? Como que se separan y esa es la cizalla. Entonces, obviamente que cada tipo de grano de nieve va a tener una diferente respuesta a estas tres deformaciones. Bueno, algunas de las características principales que se miden en nieve tienen que ver con los tipos de grano, con el tamaño, con la densidad, es decir, cuántos kilogramos por un metro cúbico puedo tener, es decir, las nieves recién caída, la nieve fresca, tiene una densidad bastante baja, mientras que una nieve húmeda tiene una densidad bastante alta. La nieve, cuando se empieza a transformar en hielo, en los glaciares, ¿cierto? Ya empieza a, obviamente, a tener densidades muy altas y finalmente ya después el hielo es una densidad 1. Luego tenemos la dureza. Eso a medir depende del instrumento, cómo la vamos a medir. Tenemos los contenidos de agua líquida. Esto es bastante interesante porque es decir, cuánto una cantidad de nieve, cuánta agua puedo tener. ¿Alguien se imagina cómo se puede medir el contenido de agua líquida de la nieve? ¿O alguien ha visto o alguien ha trabajado o utilizado alguna? Bueno, pero claro, como yo les digo, como les decía, el agua, o sea, si uno toma un trozo de nieve, ¿cierto? Esta puede ser más densa o menos densa. Entonces, obviamente, necesitamos otra medida para poder saber, no solamente el volumen, porque obviamente el volumen no nos va a decir cuánta agua va a transformar. Si el agua es muy densa, que la nieve, perdón, es muy densa, va a generar mucho más agua. Entonces, finalmente, lo que existe, son unas pesas que están ya calibradas. Entonces, con un cierto volumen, ustedes cargan un cierto volumen que también está obviamente dimensionada para esa pesa, y esa pesa cae y les va a indicar cuál es en vez de mostrarle cuántos son los gramos, le va a mostrar cuánto es el contenido de agua líquida. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque tenemos el volumen que es constante, entonces lo que va a variar es el peso finalmente, debido a cuánto es lo que vamos a mostrar en el volumen. Entonces, finalmente podemos obtener cuánto ese peso lo podemos transmitir a agua líquida. De esa forma se puede obtener. Está ya dimensionado, o sea, está medido ya el tubo, ¿ya? Hay que hacer la medida. Pero esa es la forma más rápida de hacer con herramientas que ya existen. Luego la temperatura, obviamente, son termómetros. Y también está la medida de impurezas. Y, bueno, obviamente las capas débiles, que son las capas que pueden estar que son las que pueden dar inicio, ¿cierto?, a la avalancha. Algunas de las propiedades físicas más conocidas, cuando medimos la nieve, son la altura de la nieve hasta la base, la profundidad de la nieve, son diferentes, la vamos a ver en un diagrama. Tenemos la altura de nieve del manto medido, es decir, cuánto es lo que vamos a medir nosotros. Tenemos la altura de nieve nueva, cuánto cayó. Tenemos el equivalente de agua, lo que yo les decía recién. Tenemos el equivalente de agua de nieve caída también, o sea, de cuánto de la nieve que cayó, cuánto es el equivalente de agua. Tenemos la resistencia a la nieve. Esto se mide normalmente en pascales. Tenemos la penetrabilidad, se mide en centímetros. Tenemos características de superficie, como es la forma. Tenemos los porcentajes de cobertura, este es el snow cover, que se mide en porcentaje. El SCA. Tenemos la pendiente, que es cuánto es en donde se está haciendo la medición, cuál es el ángulo que tiene de pendiente. Tenemos el aspecto, que es hacia dónde está orientado esa cara de lo que estamos midiendo, y obviamente son las fechas. Esos son principalmente cuando uno hace un perfil de nieve, esos son los datos principales que uno toma. ¿Ya? Ahí tenemos un poco la diferencia, el D y el H. Entonces el H, ¿cierto? Yo les dije, es la altura de nieve y D es la profundidad. Entonces la profundidad se mide como en forma perpendicular a la pendiente.
Mientras que la altura es lo que te da cierta, con respecto a la gravedad, o sea, directamente hacia abajo. Ya son dos medidas que se toman diferentes. Si uno tiene el ángulo, uno puede determinar una o la otra, ¿ya? Uno puede medir también. ¿Ya? Bueno, y acá partimos un poco a lo que es grano. Existen muchos granos, pero estos son los más de base, y desde ahí uno construye a otros. Pero esos son los principales. Esos son los principales y los generales en general. No hay más que esto. Tienen código, tiene un nombre. Están obviamente los nombres en español, en inglés. Tenemos las partículas precipitadas, que son la nieve nueva. Nosotros acá puse el nombre común, porque a veces muchos las conocen como por otro nombre, ¿cierto? La nieve fresca. La nieve hecha por máquina. Bueno, esto obviamente esto es súper general, entonces también está hecha la nieve que se puede encontrar por máquina, que es la nieve artificial. Tenemos las partículas precipitadas, descompuestas y fragmentadas. ¿Ya? Está como traducido directo del inglés. Nosotros lo conocemos como partículas reconocibles. También le pueden llamar desde el nombre técnico. Estas son las partículas que caen como partículas precipitadas, como nieve nueva, pero al tener contacto con el viento, contacto con la superficie, se empiezan a descomponer. Y uno alcanza todavía a reconocer ciertas partes o elementos del grano inicial. Entonces, por eso todavía es cuando todavía no se convierten en otro grano, pero sí que empiezan a fragmentar entre ellas. Después están los granos redondeados, que son nosotros los conocemos como granos finos, rounded grain, que es este grano muy chiquitito, el que forma, por ejemplo, cuando hacemos iglú, es la nieve de iglú, la nieve bien, bien compacta, bien seca, es fría, es de invierno, de pleno invierno. Tenemos los cristales faceteados, que son los cristales que no tienen cohesión. Lo vamos a ir viendo ahora, te los voy a mostrar uno por uno. Está la escarcha de profundidad, llamamos cubilete. Está la escarcha de superficie, que es la escarcha de superficie, la conocemos tal cual. Los granos redondos, que normalmente son las formas fundidas, o melt form. Y tenemos las formaciones de hielo, ¿ya? Las costras de recongelamiento generalmente se generan porque hay agua que se congeló. Bueno, acá tenemos un poco la nieve fresca, partículas precipitadas. El símbolo es un símbolo más. Tenemos del 1 al 2 milímetros. Tenemos la fuerza. Acá lo importante es cómo están cohesionadas, ¿ya? Entonces, la cohesión acá, en español a veces se llama entrelazamiento. Y muchas veces usa también los otros términos que son en francés o en inglés, el felting o el feutrage. ¿Ok? Todo esto depende de dónde se formaron, cómo lo van a llamar. Y esto es la nieve recién caída, ¿ya? Son como los cristales que yo les vi, que son todos los cristales que se pueden formar en el aire, que en algún momento van a caer, y esa sería la nieve fresca. O sea, en este momento, también en la nieve, los cristales serían lo mismo que los granos, ¿ya? Pero dura poco. Después tenemos las partículas fragmentadas. Esta tiene una dimensión. El símbolo es esta barra o un lambda. A veces lo encuentran con lambda, a veces lo encuentran con esta barra, solamente con este slash. De 0,3 a 1 milímetro. Aunque ahí la foto muestra 2 milímetros, y ven que algunos, por ejemplo, hay una estrella que está rota, ¿cierto? Y se ven un poco algunas de las dendritas que están por ahí todas fragmentadas, ¿ya? La fuerza de cohesión se llama de entrelazamiento, un poco la similar a la de la nieve nueva, y está y obviamente en inglés es felting o feutrage. A causa de los choques, los cristales de nieve se comienzan a fragmentar. Al observarlo en el manto, aún se pueden reconocer parte del cristal original. Está un poco la descripción. Todas las fotos son sacadas generalmente de laboratorio, donde las pueden fotografiar. Acá tenemos los granos finos, y este es un granito muy, muy, muy chiquitito, muchas veces redondo, pero también muchas veces tienen esta forma un poco no tan redonda, ¿ya? Acá lo ven a la izquierda, acá hay dos granos finos, está uno unido al otro. Ese que une a los dos se llama puentes de hielo, se llama, ¿ya? Es el tipo de cohesión. El tipo de cohesión se llama, en español muchas veces le llaman puentes de hielo, o le llaman sinterización también, que sería la palabra en inglés, sintering. Y fritage en francés. Ya ese sería el tipo de cohesión que tiene este tipo de nieve. Ahora, esta es bastante interesante, esta cohesión. Yo les dije que esta cohesión es la que tiene la nieve
la nieve de iglú, ¿ya? Esa nieve de invierno que es bien dura, la que genera muchas veces la misma que se genera cuando hay nieve venteada, también se genera no solamente por metamorfismo mecánico, sino que también por metamorfismo termodinámico, lo vamos a ver un poquito después. Y esta es la misma nieve que se va a transformar después en glaciar, o sea, cuando está sobre el glaciar. ¿Ya? Los glaciares, recuerden, no sé si lo saben, tienen 3 zonas, ¿cierto? Tenemos la zona de ablación, que es la parte en la que se funde. Luego tenemos la línea de equilibrio, y luego sobre eso tenemos la zona de acumulación. La zona de acumulación quiere decir es la nieve que cae ahí, va a durar hasta el otro invierno, y así sucesivamente, esa nieve no se derrite, ¿ya? La parte que está derritiendo, finalmente el hielo que va saliendo. Entonces, cuando la nieve cae, no va a pasar por los otros procesos que tiene la nieve estacional. La nieve estacional va a pasar otra secuencia se va a fundir y finalmente se va a transformar en agua y se va a ir a toda la estructura hidráulica de agua, ¿ya? Todo lo que es el torrente de agua. Mientras que la nieve de glaciar, en la zona de acumulación, ya hoy ya cada vez tenemos menos en glaciares con zona de acumulación, pero todavía quedan, la va a quedar hasta esta zona, hasta este momento queda esa nieve, que es la nieve en tipo de grano con cohesión de sintetización. ¿Ya? Y desde ahí el glaciar empieza a perder aire por compresión, empieza a perder el aire, hasta que en un momento ya queda prácticamente el hielo, y en ese momento ya se está convirtiendo en glaciar propiamente tal. ¿Ya? Acá tenemos las facetas, y las facetas, la cohesión no existe, no hay, ya empezamos a ver las partículas que ya tienen cohesión, por lo tanto ya ustedes se pueden imaginar que esta nieve ¿cierto? Va a ser la que va a tener problemas, la que va a dar inestabilidades. En este caso también se conocen como caras planas, ¿ya? Y se reconocen porque cuando la observan, son bastante un poquito más grandes que las otras, de 0,3 a 5 milímetros, y pueden presentar ángulos 120 grados. Por ejemplo, acá, ¿ese lo ven? Acá, ¿ven el cursor? Ahí, un ángulo de 120. Son bastante cuadradas. Acá hay otro ángulo 120. ¿Dónde más puedo encontrar? Acá hay otro ángulo 120. Ya eso es un poco lo que va a decir cuando hay estas facetas o caras planas. Luego tenemos las escarchas de profundidad, que también se conocen como cubiletes, cubilet en francés, y ¿cómo dije? En Shore, ¿no? Se me olvidó. Me perdí. Deep Ore, que era escarcha de profundidad, ¿ya? Estos son. Entonces, obviamente de profundidad, porque están adentro del manto, se generan por metamorfismo termodinámico. Lo vamos a revisar ahora. Y esto tampoco tienen en cohesión. Y es una etapa, se puede decir, final de la faceta. Primero las facetas, se forman primero las facetas y después se forma esta escarcha de profundidad. Si obviamente sigue habiendo en diferencia térmica en el manto. Acá está la escarcha de superficie. Y esto solamente obviamente va a estar en la superficie y se genera principalmente cuando hay días muy, muy frías y despejadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a salir el vapor de agua, empieza a salir vapor del manto, y al llegar arriba, encontrarse con una zona bastante fría, se empieza a congelar. Y esto empieza a ser como a sumarse un granito a otro granito y generan estas estructuras como de pino. En la gente que puede esquiar en las mañanas y está esta capita es bastante buena. El problema de esto es que si cae una nevada después, por ejemplo, de noche, y se nubla y cae la nevada, estas quedan atrapadas en la nieve.
en el manto y no desaparecen hasta que aparezca un proceso de calor. Bueno, acá tenemos los granos redondos. En este caso, ok, no había visto los mensajes. Voy a poner acá. Sí, principalmente, no sé, Camila me pregunta por sublimación, los procesos yo les comentaba recién, en el manto hay muchos procesos de sublimación, por lo tanto, cuando se forman las facetas y los cubilets, hay un proceso de sublimación. Y lo vamos a revisar ahora. Bueno, acá las fuerzas de capilaridad son el rehielo o las fuerzas capilares de Rayel, o capilares, o Rayel en francés, y Water Surface Tension, lo pronuncié horrible yo creo, que tiene que ver principalmente con que el agua se derrite, el hielo se empieza a derretir por calor, empieza a generar humedad, pero luego se puede reenfriar si las temperaturas bajan de 0 grados, y en ese momento se genera como lo mismo, muy parecido de recién, que es como este puente, esta unión, y esa unión es sumamente fuerte, ¿ya? Y esto finalmente es una nieve que es bastante segura para esquiar cuando la cantidad de nieve, la cantidad de agua no es alta. ¿Qué ocurre con la nieve de granos redondos, que es la nieve de invierno, esa nieve que viene húmeda y que después rehiela, después se congela, que tiene una capacidad elástica sumamente alta, por lo tanto no transmite las fracturas? Entonces, si alguien rompe una costra o genera un rompimiento de una zona, eso no se transmite, solamente es ahí que va a quedar, ¿ya? No transmite y además tiene una estructura que es bastante dura cuando está el rehielo, y obviamente que aumenta la humedad también genera una cierta cohesión, pero cuando la humedad es mucha, cuando la cantidad de agua es mucha dentro de este manto, ya ahí empieza la inestabilidad nuevamente. Acá no sé por qué me falta una imagen de la costra de nieve. Y la costra de nieve tienen de 0,5 a 2 milímetros, y finalmente es cuando hay alguna capa de hielo o sea, hay agua al interior del manto, y por alguna razón puede que frene en alguna superficie, y esto va a quedar también atrapado, se va a congelar y va a quedar atrapado ahí como una línea. O que finalmente en la superficie quedó la costra de hielo y después las próximas nevadas la dejó atrapada. A veces dan bastante estabilidad, otras veces no, depende. Bueno, pasemos un poco al metamorfismo. Existe el metamorfismo mecánico, que se lo produce el movimiento, y está el metamorfismo termodinámico. Entonces ya el mecánico un poco se lo adelanté, tiene que ver con todo lo que es cambio de la nieve por temas de choque, de tensión, de transmisión del viento, y la misma nevada, en eso hace que la nieve se vaya transformando. Y tenemos el termodinámico, y en esto acá obviamente lo que influye es la temperatura, la presión, y en la concentración, la humedad también, la cantidad de saturación de vapor que existe. Y existen dos, está el metamorfismo de nieve seca y el de nieve húmeda. El de nieve seca es cuando tenemos la temperatura, el tal, que el tenor de agua líquida está menor que 0, y el metamorfismo de nieve húmeda cuando el tal, el tenor de agua líquida es mayor que 0. Lo que pasa en la Araucanía, el proceso, que un poco lo dijimos, está sometido como a temperaturas que no son muchas veces tan bajo 0, rápidamente va la temperatura sobre 0, y lo que más se tiene es generalmente una nieve más del metamorfismo de nieve húmeda. Entonces una nieve que en general nunca no es seca, porque humedece y luego se congela. Entonces es bastante, por eso que hay poca avalancha, no es siempre, hay poca avalancha en los volcanes, porque están sometidos a esta cierta humedad, cierto general, y que obviamente las temperaturas no son tan bajas en los volcanes, y finalmente están más sometidos al metamorfismo de nieve húmeda, aunque también pueden pasar por etapas de metamorfismo de nieve seca, obviamente, y también hay avalanchas, eso no le quita, pero principalmente
Eso es lo que más se da. Y luego, bueno, el gradiente de temperatura se va a formar principalmente, o sea, perdón, el metamorfismo ocurre principalmente por el gradiente de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que las temperaturas, vamos a encontrar diferentes temperaturas en el manto. Normalmente las temperaturas van de mayor a menor a medida que va subiendo el manto, y nos vamos encontrando en pleno invierno, las temperaturas van bajando. Por lo tanto, normalmente abajo es más caliente y arriba es más frío. Y dependiente de cuán diferente es esta temperatura, esta diferencia de temperatura, este gradiente, es cómo se va a comportar, obviamente, el gradiente de temperatura. Y si este valor es alto, va a generar bastantes cambios en el manto nivoso. Y si es que hay poco gradiente, se va a generar más estabilidad. Entonces, un poco, ¿cómo se mide? Se mide, ustedes tomen dos distancias, pueden ser en cada 10 centímetros, se pueden medir, en cada 10 centímetros se puede hacer una medida, cada 20, o a veces uno también puede estimarlo tomando la parte baja, el contacto con el suelo, que normalmente está a 0 grados, por lo que yo le dije recién, la temperatura al inicio de la estación parte con 0 grados, hasta llegar arriba a la zona donde todavía la temperatura no aumenta. Lo voy a ver en un dibujo. Y en este caso lo dividimos por la distancia, si es el gradiente. Y le va a dar unos valores parecidos a esto, entre 0 y 0,05, vamos a decir que el gradiente es bajo. Entre 0,05 y 0,2, vamos a decir que es un gradiente medio. Y mayor que 0,2, vamos a decir que es un gradiente alto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos el gradiente alto, y acá vamos a recordar un poco los primeros granos, tenemos la nieve fresca, acá las partículas reconocibles, normalmente acá hubo cierto, principalmente traspaso por fractura, por golpe, pero rápidamente, si tenemos un gradiente medio y alto, estas partículas se van a empezar a transformar en facetas. Y por lo tanto dijimos facetas no tiene o caras planas, ¿cierto? No tienen cohesión, por lo tanto vamos a empezar a generar un manto sin cohesión. Por lo contrario, si el gradiente es bajo, es decir, si la diferencia de temperatura no son muy altas, se mantiene más o menos constante a nivel del manto nivoso, esto va a generar grano fino, que es esta nieve de iglú, que es bastante dura, y por lo tanto con bastante cohesión, y el manto va a tender a estabilizarse, ¿ya? Luego, una vez que ya está el manto formado, estamos todos en nieve seca. O sea, estamos hablando siempre que las temperaturas y la nieve está por bajo 0 grados. Si el gradiente sigue bajo, o sea, o pasa abajo, perdón, perdón, a medio o alto, este grano fino se va a transformar de nuevo o si no de nuevo, sino se va a transformar en una faceta. O sea, se pudo haber transformado bien, pudo haber estabilizado, pero si el gradiente empieza a ser medio y luego alto, va a empezar a pasar a una faceta, por lo tanto la nieve va a empezar a ganar inestabilidad o va a perder estabilidad. Y luego, si el gradiente sigue alto, se van a formar los cubiletes, la escarcha de profundidad. ¿Ok? Y esto sí ya no tiene ninguna cohesión. Vimos que estas son las partículas sin cohesiones, son las caras planas y los cubiletes. Luego, el problema de las escarchas de profundidad, de los cubiletes, es que no tienen otra salida. O sea, siempre van a quedar ahí, se pueden quedar ahí todo el invierno. Y esto quiere decir que la única forma de destruirlo, por decirlo de alguna forma, es que pasen a metamorfismo de nieve húmeda. Y eso es que obviamente la temperatura sube empieza a haber un componente líquido y todos pueden pasar a un grano redondo. Son las formas, ¿cierto? En melt form, en grano redondo. ¿Ok? Veamos un poco lo que ocurre con el gradiente. Acá tenemos, por ejemplo, una partícula, un cristal de nieve fresca, y empiezan a haber partículas reconocibles, y esto se va transformando en granos finos. ¿Ok? Y esto se genera un poco cuando los gradientes bajos, es decir, acá lo que tenemos es sublimación y condensación sólida. Entonces las partículas se empiezan a mover desde una zona hacia otra, y salen de la zona un poco de
de diferente presión y depositan en una presión diferente, que en este caso vendrían siendo los surcos, las zonas cóncavas. Y de esa forma se va redondeando el grano, ¿ok? Hasta generar este grano fino. La zona cuando ya está, cuando el grano está ya redondo, ya no hay diferencia de tensión dentro de presión en su superficie, por lo tanto se empieza como a parar un poco se empieza a igualar en este grano y queda de esa forma. Pero si aumenta obviamente el gradiente, esto se va a volver a descomponer, ¿ya? No sé cómo se descompone. De esta forma. Empiezan las partículas a salir, ¿cierto?, desde el interior y empiezan no, a la inversa. Empiezan a salir desde el exterior, ¿cierto? Y se van formando en las capas aledañas y generan esta estructura que es los cubiletes. Principalmente, muchas veces son como, así que tal cual como se ven acá. Bueno, vimos recién una foto. Muchas veces parte de la faceta, entonces dan estos ángulos y luego estos ángulos se van haciendo uno encima del otro y empiezan a generar estas formas como pirámides. Bueno, acá ya un poco se los mostré y nos queda un poquito de rato antes que llegue. Bueno, acá tenemos la nieve húmeda. La nieve húmeda es un poco como lo vimos en la imagen. En los granos están los granos, pero cuando empieza a haber calor, en alguna zona que puede ser debido a agua que entra por lluvia, o puede ser solamente que se derriten las capas superiores, o el manto ya empieza por el aire, ¿cierto? Por penetración del aire empieza a haber calor y se empiezan a derretir la nieve, la superficie de los granos. Esta agua empieza como a hacer un lubricado. Y luego en la noche, si cae las temperaturas bajo cero, lo que vamos a tener es que se van a recongelar todo el relleno. Y empieza la unión, ¿cierto? Entonces, cuando está líquido hay una unión capilar, que esta tensión que conocemos del agua, cuando ustedes ponen el agua en los dedos, o cuando hay un zancudo arriba de un lago, ¿cierto? No se cae por esta tensión. Esta es la misma que une los granos de nieve. Entonces, pero cuando es mucha esta agua entre ellos dos, ya obviamente ya no hay cohesión. Entonces, hasta una cierta unión capilar, todavía la nieve se mantiene cohesionada. Y cuando viene el recongelamiento, obviamente todo queda duro y todo queda bastante compacto. Bueno, acá tenemos una imagen que encontré de internet. Ya no la puse acá donde la encontré, pero está bastante buena porque está con un perfil que está escrito en Snowpilot, que lo vamos a aprender a utilizar en lo que nos queda de minutos. Y va a ser parte de la tarea, ¿ya? Hacer que ustedes hagan la tarea, le dije que se le va a dar el último día, pero principalmente en el terreno, cuando hagan los perfiles, ustedes anotan el perfil y luego lo pasan al Snowpilot. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Se hizo los diferentes tests. Acá se hizo el test de la mano, o sea, perdón, de dureza, ¿ya? Donde el primer, por ejemplo, tiene dedo, después vienen 5 dedos, ahí for finger, ¿ya? Luego viene foot, ¿no? Que es el puño, que está acá arriba. Y luego, obviamente, las partes más duras son cuando hay en lápiz, P, pencil, y knife, D, en cuchilla, y de ice, que es hielo. Entonces, todas las diferentes en penetración, no sé si se entiende. Si el cuchillo no entra, ¿ya? Acá, por ejemplo, a la izquierda, tenemos un ice y lo vamos a denotar de esa forma. Vamos a hacer el bloque, en este caso voy a un bloque de 15 centímetros que está abajo, y nos va a decir que esa zona tiene una dureza de I, que viene siendo que el cuchillo no penetró. Por lo tanto, es importante andar con un cuchillo cuando uno hace una medición. Luego tenemos después dureza de un dedo, en este caso, perdón, de un puño. Acá entró un puño en lo último, entre los 80 y los 110 centímetros, ¿ya? De profundidad. Luego más arriba tuvimos dureza de un puño de nuevo, ¿cierto? Pero mucho más claro. Y luego las últimas capas arriba tienen poca dureza de un dedo. ¿Ok? Perdón, me equivoqué. Este es un puño, acá era un dedo, ¿ya? One finger. Four finger. ¿Ok?
Entonces, y acá la forma nos da un poco lo que habíamos visto recién, ¿cierto? Las zonas que tienen de zonas de este símbolo que está acá es de nieve de grano redondo que se volvió a unir por fusión y por lo tanto tiene una dureza bastante alta y por lo tanto tiene dureza de I. Y sobre arriba tenemos una dureza de partículas reconocibles, eso no es partículas reconocibles, lo vamos a buscar, y tenemos grano fino, ¿ok? Que es bastante duro, y arriba sí ya tenemos grano fino, bien marcado, y luego tenemos unas zonas también de grano de grano redondo, y arriba tenemos partículas reconocibles con nieve fresca y partículas reconocibles con nieve fresca que tienen poca cohesión, que es lo que vimos. Entonces, un poco nos da un poco el tipo de cohesión. Arriba hay nieve con baja cohesión, luego tenemos un murito ahí, un pequeño muro con alta cohesión, luego tenemos un poquito también mediana cohesión y finalmente abajo tenemos una nieve que se congeló, a grano que se volvieron a humedecer bastante, pero quedaron bastante congelados y eso dio una estructura. Pero hicieron un test de dureza. Ah, perdón, acá también tenemos la humedad y está en D, por lo tanto, esta es parte, dry, perdón, que es seco, entonces estamos en contacto con un manto de nieve seca, metamorfismo de nieve seca. Y acá se hicieron algunos test de estabilidad, y esto también lo vamos a pasar en la última clase. Entonces acá se hizo la columna extendida, el ST, el ST, y en este caso tenemos un ST9, que obviamente eso no, 19, por lo tanto no es en no colapso, no, esto solamente hizo falla, ¿cierto? Al golpe 19, ¿ok? A los 110 centímetros. Luego tenemos un CT12, también que falló, con un Q2 que es bastante importante como, como falla acá, ¿ok? Y abajo tenemos otra plana resistance a 80 centímetros, también con una falla bastante alta de Q2, pero con un golpe al C13, que tampoco tampoco decir que es tan inestable. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en la última clase. Quería mostrar un poco cómo la simbología de la nieve, el estudio de la nieve, la podemos traspasar a un documento, y eso es un poco lo que quiero que terminen haciendo también dentro de estas clases. Y nos quedan 10 minutos. Entonces, acá tenemos otro perfil. Acá tenemos el puntillo, los puntos rojos, que son de temperatura. Entonces, acá podemos mezclar un poco de temperatura. Acá también arriba tenemos nieve fresca, y aquí la falla fue también al golpe 15, ya con una columna de nieve, y falló en el 105. Ahí falló la estructura. Y este es un sudden planar, que quiere decir que cayó en forma súbita, y eso quiere decir que esto es bastante peligroso, ¿ya? Acá tenemos 10, 20, 30 centímetros de nieve, que nos puede parecer muy poco, pero una pendiente a lo mejor de 500 metros o de 200 metros sostenida puede ser mucho, ¿ya? Entonces puede generar un accidente bastante alto. Eso. Acá tenemos otras formas de notaciones, pero también que indica lo mismo. Acá tenemos en otro perfil, y acá hay bastante arriba, se pueden dar estas formas acá, escarcha de profundidad, cubiletes, y también esto genera bastante inestabilidad. Acá hay una costra dura. Acá lo bueno es que acá, si no me equivoco, aquí hicieron la RAM, que acá está la RAM, lo hicieron es con una banda de presión. Normalmente los deportistas no la utilizamos, se hace más cuando se hacen estudios. Y puede detallar puede ser un poco más exacta con los golpes, pero no va a encontrar, por ejemplo, esta costra. No pudo encontrar esta costra. Esta costra la encontró solamente con el perfil, con la búsqueda del perfil. ¿La ven esa? ¿Esa que está acá? No la pudo detectar la otra medición. Ya, y esto es un modelo, esto es una corrida de modelo de un perfil, por lo tanto, esto fue en el año 1095, esto fue en la zona de Suiza, hicieron correr snow en, eh, ya estoy medio cansado. Bueno, hicieron correr
Snowpack se llama el modelo. Voy a tratar de tenerles un modelo para la próxima clase, no sé, puede ser el del lunes. Y aquí acá está también por color, está por color y por forma, ¿cierto? Un poco más fácil para leer en este formato. Y tenemos acá, por ejemplo, que tuvimos caras planas principalmente, que este celeste, y que partieron la nieve, ¿cierto? Esto es en octubre, noviembre, en inicio del invierno europeo. Luego tenemos las zonas verdes, donde se empezaron a generar las caídas de nieve. Entonces están viendo por asentamiento, la nieve se va asentando, va perdiendo altura, y luego cae una nieve, vuelve a ganar altura, después vuelve a asentarse, ¿ya? Haciendo un poco de metamorfismo, se va asentando un poco la nieve, pero siempre ha estado con caras planas, nieve sin cohesión. O sea, tienen las temperaturas acá son bastante bajas, y por lo tanto hay un gradiente de temperatura muy alto, lo que genera que este tipo de partículas se forma y ya no se pueden deshacer. O sea, pasó todo un mes sin deshacerse. Y las zonas más bajas empezaron a generar, por el gradiente, empezaron a generar en escarcha de profundidad, o sea, cubiletes acá abajo se empezaron a formar. Por otra parte, acá apareció una escarcha de superficie que tampoco se desarmó, lo que yo les decía recientemente, y se quedó guardada todo el invierno. El problema en Chile no se ve mucho porque normalmente cuando hay mucho frío se genera esta escarcha de profundidad, pero otro día siempre hay sol, está despejado, el otro día el sol y el sol es fuerte y la desarma. Pero en zonas frías, en latitudes frías, estas pueden quedar, como se ve acá, quedan y quedan todo el invierno y no se deshacen. Entonces este es un manto completamente inestable. Y aquí, acá se hace un corte, ¿cierto? Esto fue no está el día, ¿está el día o no está el día? No, pero tiene que ser de los últimos días porque está este manto de nieve acá arriba, entonces tiene que ser el fin del día, ¿ya? Puede que sea este mismo febrero del 10, y se hizo un test de estabilidad, y además entonces se encontró ahí un punto sumamente de falla, ¿ok? Bastante pobre. Acá hay otro modelamiento, también un poco indica lo mismo, pero acá lo que tenemos es que la nieve estabilizó, o sea, teníamos una carga de nieve sumamente alta. En estos meses cayó mucha nieve fresca que se demoró un poco, 31 a febrero, en estabilizar, ¿ya? Pero finalmente se estabilizó esta capa acá y generó con grano fino. Pero, ¿cuál fue el problema? Que se encontraron aquí una capa, ¿cierto?, de escarcha de profundidad, cubiletes, y eso es constante, súper problemático, ¿cierto?, inestable. ¿Ok? Bueno, ahí esto sería. Nos quedan 2 minutos y no vamos a alcanzar a ver el Snow Pilot, pero se los voy a escribir aquí. No sé, el Pablo, yo creo que va a entrar justo ahora. A ver, ¿tienen preguntas, chicos? Me imagino que tienen muchas preguntas, pero... A ver, acá. Sin preguntas. Cristóbal dice que sale un poco, ¿saben? Alberto, ¿tienes algunos recursos o sitios web o algo en inglés para revisar más? Sí, sí, mira, tengo un par de documentos en inglés. Como yo les contaba, los que tienen bastante documentación, sobre todo son las asociaciones de Canadá, la asociación americana, que tienen bastante como material educativo. Se los puede buscar como la AA, la CA. Yo les voy a mandar lo que yo tengo acá. Normalmente yo les hago una carpeta y se las voy a mandar mañana. Una carpeta para que las puedan sacar del Dropbox. Ustedes tienen acceso al Dropbox, ¿cierto? Sí, Ya, yo normalmente les dejo todo ahí, y hay algunos documentos que parece que lo he puesto en inglés. perfecto, Quiero gracias. mostrarles dos cosas antes, y esas dos asociaciones tienen bastante material. Lo que tienen las asociaciones es que compactan la información, porque como yo les digo, las asociaciones generan como una especie de bajada de la información. O sea, la información todo este rato se ha generado a nivel científico, esto es como la astronomía más o menos, ¿ya? Entonces están la gente que está generando la información y la gente que está haciendo las bajadas, que son
los difusores científicos, ¿ya? Que generan la información. Y esto ocurre un poco igual. O sea, en casi todo el material se ha generado a nivel científico, pero se ha bajado a nivel deportista a través de las asociaciones, para que también la gente pueda trabajar, para que la gente se pueda formar, a través de las asociaciones deportivas también. Y esa es un poco la forma que se tiene de actuar. Entonces, hay mucho material en estas dos asociaciones que son bastante como importantes a ese nivel. Ahora, mucha de la documentación se genera, hay a veces algunas modificaciones entre lo que se hace un poco del bloque europeo, del bloque americano, si se puede decir, pero en general es menor. O sea, quería mostrarle algo. No lo tenía abierto, ¿verdad? Este documento es uno de los documentos que le voy a pasar, como mientras llega el Pablo. Ya. Este documento fue hecho bastante tiempo, pero no tanto tampoco. Es una clasificación para la nieve estacional, ¿ya? Pero hacen como más la referencia sobre la Tierra. Es de las Naciones Unidas. Es donde saqué las fotos de los granos. Esto no me acuerdo, o sea, esto es el 2009, tiene bastante tiempo, pero en verdad esto ya es casi inamovible, ¿ya? No, lo que vas a encontrar en las asociaciones va a ser idéntico. De hecho, y aquí está toda la forma un poco de medición, cómo se mide la nieve. Esto está en inglés. Acá está la microestructura, la nieve, por ejemplo, las mediciones. Están los tamaños de todas las medidas que se pueden tomar de la nieve. Está acá clasificado como tú las debes medir y cuál es su referencia. ¿Okay? Esto en general se hizo como a partir de una oficina de la ONU, por lo tanto tiene como un poco ya esto está como homologado hacia los dos costados de información. Entonces la información que encuentres ahora como lo más actualizado, lo más seguro que es esto, que va a estar igual que esto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una partícula. Acá tenemos las partículas que yo les decía que son como las de base, pero luego, por ejemplo, si vamos a una partícula fragmentada, acá podemos encontrar la partícula que vimos recién, ¿ven? ¿Ya? Acá ya va a haber mucho más detalles de la partícula. Entonces acá obviamente está diciendo que esa partícula fue quebrada por viento, o sea, como que la definió que era por viento. Acá, por ejemplo, tenemos los granos finos, ¿ya? Los granos redondos, redondeados, que vendría siendo como la traducción. Pero que el grano fino, ¿cierto? Esa partícula dura, y acá ya nosotros podemos decir los pequeños, los más grandes, por compactados por viento. Yo lo decía que cuando el viento los puede formar también, y algunos con faceteados, es decir, que empiezan a facetear, empieza a aparecer la faceta, ¿ya? Cuando empieza a ver, está el grano fino y empieza a pasar. O sea, acá ya la descripción está un poco más fina para quien quiera realmente como meterse en el fino. O sea, normalmente las descripciones uno las hace con los generales, con los que yo les mostré, pero cuando se hace un estudio o uno quiere tener un poco, o ya tiene la gente tiene mejor calibrado el ojo, ya empieza a ir a estas definiciones. En el Snowpilot te van a encontrar, el Snowpilot es una página canadiense y van a ver que están las mismas formas de llamarlo. Y acá, por ejemplo, lo mismo para el cubilete, para la escarcha de profundidad, también lo mismo, tienen varias formas. Y un poco yo los que les decía, también está la clasificación, por ejemplo, por color, que es lo que yo les mostraba en los modelos matemáticos, ¿ya? Entonces ya está, como acá está todo lo que es la clasificación de la nieve, de forma técnica, está en este documento. Lo bueno es que también tiene todas estas imágenes, y estas imágenes son todas sacadas por diferentes centros de estudio. Bueno, ahí está la persona que la sacó, pero por ejemplo acá tiene uno de la INEVA, que es la Asociación de Nieve de Italia.
Por acá tienen que haber del SLF, que es el suizo, como de los más importantes hoy en día. Está también los de la ANENA. La ANENA es una asociación de difusión principalmente francesa. La investigación en Francia se hace por el CERN, por uno de los centros del CERN, que es los centros de estudios de la nieve, que es de franceses. Acá está la INEVA. Y finalmente esto fue un trabajo un poco de colaboración, toda esta documentación. ¿Okay? Y si revisas de las asociaciones, vas a encontrar un poco igual, está un poco ya como normado. Eso parece que era el último. Y el último que voy a mostrar acá, sí, es el... Ya, este es el Snow Pilot. Entonces, quería ver si alcanzamos, pero no alcanzamos. Les voy a mandar acá el link, es snowpilot.org, si no me equivoco, esto es canadiense, y uno puede crear acá los perfiles. Y me encontré acá con Sergio Vega, que lo conozco, que es de la zona de un pistero. Uno los puede publicar, uno los puede publicar. Acá hay varios publicados de él, que están bastante interesantes, lo estuve revisando, y tiene publicado acá un par, y tiene acá con los test de estabilidad, tiene algunas cosas bastante importantes. Lo que no encontré muy bueno es que lo hizo en un ángulo de inclinación de 20. Normalmente los perfiles de nieve tienen que hacerse desde 30 grados hacia arriba. El aconsejable, como el más fino, va a ser a 35 grados. Eso es como el que se genera. ¿Ya? A 20 grados no hay mucha carga. Entonces va a ser un poco forzada la presión para que deslicen los... Aún así, encontró los CT16, CT13, que son, y acá un Suder Planar, que es son Suder Collapse, que estos colapsan en el momento. A 20 grados igual lo encontró, igual está súper bien hecho el perfil. Y pudo determinar bastantes formas de nieve. Entonces también los pueden revisar los que están hechos. Como estamos pasando el invierno, están apareciendo de acá de la zona de Chile, de Argentina. Alguna gente que los logra publicar. La idea es que puedan aprender a usar esto, entonces lo vamos a hacer la próxima, les voy a dar una tarea para que lo aprendan. Es bastante, al principio va a ser un poco difícil, pero ya después de un par de minutos ya como que lo manejan. ¿Okay? Bueno, eso, no sé si tienen más preguntas, ninguna pregunta por acá. Bueno, les doy muchas gracias por la atención. Espero que les haya sido útil la clase. Sí, Como les comentaba, hay muchas cosas como súper teóricas, pero que en algún momento tienen que aprenderlas. Es bueno como para su conocimiento general. De repente quizás para hacer algunas cosas más profundas, pero siempre sabiendo que igual hay gente que siempre quiere llegar un poco más allá, o que en un futuro no la va a entender ahora, pero la va a entender a lo mejor en un futuro. Pero la base, finalmente, el reconocimiento como de la estructura, de usar la aplicación, por ejemplo, esa, como bastante importante y en algún momento la van a necesitar, ¿ya? ¿Alguien iba a hablar? Perdón. Robert. no, muchas gracias Alberto por la clase. Mucha información, gracias. No hice ninguna pausa, mi idea era hacer un poquito de pausa, pero no se logró, perdón. Oye, los voy a dejar libre porque tienen la otra clase, para que puedan irse a hacer un pequeño descanso. Sí. Sí, no, solamente preguntar cuándo van a subir la clase, porque igual estaría buena como revisarla, o cuándo van a subir la presentación. Yo le hice zoom a la presentación mientras la iba pasando y hay como que se despixela la información de los cuadros. No sé si es porque por el zoom, y cuando llegue la presentación